Muy bien, entonces vamos a crear lo que es el método insertar elemento. Mediante este método nosotros vamos a poder insertar datos para nuestro árbol binario. Muy bien, entonces primeramente vamos a crear lo que es el método privado, que nos va a retornar un nodo. Este nodo que nos va a retornar va a ser el nuevo nodo con todos los nodos que va a tener nuestro árbol MVías. Bien, este método lo vamos a nombrar insertar elemento. Bien. Este método, al igual que el método para insertar elementos en la clase árbol binario, este método va a tener dos parámetros. Uno para insertar el dato y otro que va a ser el nodo que va a entrar por parámetro, que va a ser, bueno, cuando creemos el método público vamos a insertar el nodo raíz por parámetro en este método, para que de esta forma nosotros podamos enlazar todos los nodos que tiene nuestro árbol MVías mediante nuestro nodo raíz. Así que aquí va a entrar por parámetro un nodo. Y como les comenté, deben entrar un dato. Bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este método? En este método, para insertar el primer dato para el árbol MVías, primero nos vamos a preguntar si es que el árbol se encuentra vacío. ¿Y eso cómo lo sabemos? Pues lo sabemos mediante nuestro nodo A. Va a ser el nodo A. Si el nodo A que estén ingresando por parámetro, el cual en nuestro método público insertar elemento, vamos a ingresar por parámetro el nodo raíz, aquí, ¿ya? Así que aquí vamos a preguntar, el nodo A, si el nodo A es igual a null, significa de que nuestro árbol no tiene elementos. El árbol no tiene elementos, o no tiene datos, vamos a poner. Bien, si esta condición se cumple, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es crear un nuevo nodo. Así que vamos a crear un nuevo objeto de la clase nodo. A este nuevo nodo lo voy a nombrar nuevo. Y voy a crear una nueva instancia de la clase. De esta forma. Y aparte de eso, ¿qué voy a hacer? Voy a igualar el dato que estoy ingresando por parámetro con el dato de este nuevo nodo. Es decir, el dato de este nuevo nodo lo voy a igualar con el dato que está ingresando por parámetro. De esta forma, nuevo va a ser igual a dato. Recuerden de que el atributo dato es un vector, así que aquí tengo que acceder a una determinada posición. Y aquí voy a acceder a la posición de nuevo.nd. Así. Recuerden de que nd les comenté de que va a ser un atributo con el cual vamos a poder recorrer todos los datos que tenga nuestro vector que va a estar en el nodo. Bien, aquí en un principio vemos de que nd se crea o se inicializa en un valor 0. Así que aquí al principio va a ser 0. Y vamos a estar ingresando este dato en el vector dato en la posición 0. Bien, eso para el primer nodo. Y aquí lo vamos a igualar al dato que estamos ingresando por parámetro, a la variable dato. ¿Y qué más vamos a hacer? Una vez que hemos hecho eso, vamos a incrementar en 1 el atributo nd, para que de esta forma pasemos a ingresar un dato a la siguiente posición la próxima vez que queramos invocar a este método insertar elemento. Así que aquí vamos a decir nuevo.nd más, para que la próxima vez cuando hagamos el llamado a este método o cuando queramos insertar un nuevo dato para nuestro árbol MVías, entonces insertemos ese dato en la siguiente posición a la que acabamos de insertar. Y después vamos a igualar lo que es la variable A, el objeto de la clase nodo A, que está ingresando por parámetro, lo vamos a igualar al nuevo nodo que acabamos de crear. De esta forma, A igual a nuevo.
Bien, y al final, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a retornar nuestro nodo A que está ingresando por parámetro. Recuerden de que el nodo que vamos a ingresar por parámetro aquí en un principio va a ser la raíz. Bien, y aquí lo que estamos haciendo es igualar la raíz a ese nuevo nodo que creamos y que acabamos de insertar un dato en su atributo dato. Bien, muy bien, entonces aquí, como les comenté, vamos a retornar el nodo A que estamos ingresando por parámetro. Bien, ahora vamos a crear el método público de insertar elementos. Bien, pero antes de eso vamos a declarar este método en el interface aquí. Esto es opcional, esto, como les comenté alguna vez, es para mantener el código en orden y para tener nuestros métodos declarados en orden por separado en otro archivo. Muy bien, eso es como yo lo veo, ¿no? Pero ustedes pueden investigar más a fondo para ver exactamente para qué se ocupa este archivo interface. Yo la verdad no trabajé mucho con esto, pero aquí es donde se declaran los métodos y después acá en la clase en donde hemos puesto de que estamos implementando los métodos que tenemos en ese interface, tenemos que implementar todos los métodos que declaremos acá. Bien, aquí vamos a declarar el método insertar elemento. Va a ser de tipo público y va a ser de tipo void. El método insertar elemento público va a ser de tipo void. Lo vamos a nombrar con el mismo nombre que tiene el método privado, el cual es insertar elemento. Y aquí simplemente va a entrar por parámetro el dato que vamos a insertar en nuestro árbol MVías. Así. Bien, y aquí en nuestra clase árbol MVías vamos a implementar los métodos que tenemos en nuestra clase abstracta en nuestro interface árbol MVías. Así que vemos que aquí nos está saliendo un error, precisamente es porque no estamos implementando el método que declaramos acá. Aquí voy a darle de que implemente todos los métodos que tengo declarados en el interface. Así que automáticamente aquí se me creó el método, como ven. Se me declaró, bueno, se creó lo que es la plantilla del método. Esto yo lo voy a mover. A ver, lo voy a mover aquí, ¿ya? Por supuesto, si ustedes no quieren hacerlo de esta forma, simplemente, como ya declararon el método público acá en el archivo interface, simplemente copian el encabezado y se van aquí a la clase, lo pegan aquí y aquí simplemente faltaría desarrollar el método. Y ahora vemos de que este error ya no tiene que aparecer. Vamos a guardar y vemos de que ya no aparece ese error. Bien. Y en nuestro método público de insertar elemento, lo que vamos a hacer es que como es un método tipo void, no vamos a retornar ningún dato. Lo que vamos a hacer aquí simplemente es igualar el atributo raíz al método privado insertar elemento. Y a este método privado insertar elemento vamos a pasarle por parámetro el nodo raíz y el dato que está ingresando por parámetro en este método público. Así. Bien, para probar de que nuestro método esté bien creado, nos dirigimos aquí en esta parte del formulario que tiene Java. Y vamos a crear lo que es un botón y un JTextField, una caja de texto con la cual vamos a insertar el dato. Aquí creamos el botón, creamos el JTextField, a ver dónde está, gramático, ahí está. Bien, a este JTextField le vamos a borrar el texto, lo vamos a hacer más anchito. Bien, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner dato-txt. Ustedes pueden ponerle
el nombre que quieran. Este botón le vamos a poner como el texto que se muestra en el botón, le vamos a poner insertar. Bien, eso sería todo. Ahora damos 2 veces clic aquí, o si no, nos dirigimos en los eventos que tiene este botón aquí en Events y seleccionamos el Action, el cual vendría a ser el evento cuando damos un clic sobre este botón y seleccionamos Action Performed para activar ese evento aquí. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Recuerdan de que aquí comentamos esta línea de código para que no nos salga error. Bien, aquí lo que estamos haciendo en esta línea de código es crear un objeto de la clase árbol MVias. Así que como ya he creado la clase, ya no me marca error, así que vamos a decomentar esto. También hemos comentado aquí el método este, así que lo vamos a decomentar porque ahora también está creado ese método en nuestra clase árbol MVias, así que tenemos que hacer eso. Y ahora en el evento clic del botón insertar aquí, vamos a decirle de que, bien, aquí tenemos que hacer el llamado al método insertar elemento mediante el objeto de la clase árbol MVias, mediante este objeto, mediante el objeto árbol. Bien, así que aquí ponemos árbol igual insertar elemento. Y aquí dentro de estos paréntesis tenemos que ponerle el dato que queremos insertar. Y el dato nosotros se lo vamos a ingresar mediante el jtextfield dato-txt. Así que aquí tenemos que convertir, ¿no? Nuestro jtextfield nos retorna un tipo de dato string y este método insertar elemento recibe un dato tipo entero. Así que tenemos que convertir de string para entero. Y eso como lo vamos a hacer mediante el método integer.parseInt. Y aquí ponemos el nombre de la caja de texto, dato-txt, y llamamos a la función getText que nos devuelve el texto que ingresamos en el jtextfield. Y por último aquí hacemos el llamado al método repintar árbol. Bien, acá esto funciona sin el TIS, ¿ya? Con el TIS simplemente es para que nos aparezca el método para seleccionarlo, pero ustedes pueden ponerlo así simplemente y funciona. Guardamos y vamos a probar. En este caso nuestro método insertar elemento lo hemos creado únicamente para que inserte solamente un nodo y solamente un valor para una determinada posición. Ya, eso vale la pena aclararlo ahorita, porque después este método continúa porque es un método un poco extenso. Así que vamos a insertar un dato para nuestro árbol MVias. Así que vamos a insertar el 2 y bien, vemos de que se nos repite en la pantalla. Aquí. Si queremos seguir insertando más datos, pues entonces no vamos a poder porque el método todavía no está creado para insertar más datos. Bien. Aquí valga la pena una aclaración. Aquí ven de que aquí esto está mal, tiene que ser 3, ¿ya? Esto viene predefinido con el programa porque está vinculado con la clase gráfica como tenemos acá. Y la clase gráfica es otro archivo muy aparte. Ya, así que aquí vamos a estar trabajando simplemente con 3 vías. Por eso es que tenemos nuestro objeto de la clase árbol recibe la cantidad de 3 vías. ¿Ya? 3 vías. Estamos trabajando con esa cantidad de vías. Aquí recuerden de que por parámetro entra la cantidad de vías. ¿Por qué? Porque nuestro constructor de la clase árbol MVias recibe por parámetro la cantidad de vías con las que vamos a trabajar. Aquí pueden ver, ¿no? Y aquí eso está creado por defecto, ¿ya? Vamos a trabajar con 3 vías, lo que quiere decir que vamos a trabajar con 2 datos, con 2 posiciones para nuestro vector. Bien, eso sería la primera parte de este video y a continuación continuamos. Muy bien, vamos a continuar con el método insertar elemento.
Y bien, aquí lo que vamos a hacer es agregar las líneas de código necesarias para el método insertar elemento cuando queramos ingresar otro elemento para nuestro árbol MVías. Bien, recuerden de que estamos trabajando con una estructura vector dentro del nodo. Así que, como les comenté anteriormente, estamos trabajando con 3 vías, lo que significa que estamos trabajando con 2 datos. Bien, así que aquí ya estaríamos insertando el dato para la posición sub 0 con estas líneas de código. Ahora nos falta agregar otra línea de código para insertar un dato para la otra posición, para la siguiente posición. En este caso sería la posición sub 1. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a poner acá. Si nuestro árbol no está vacío, entonces por el else vamos a poner una condición. Vamos a poner por aquí una condición. Ok, a ver, ¿quieres salir? Ok, sí. A ver, aquí esto está de más, ¿no? Bien, por el else. Y aquí por el else vamos a poner una condición. Vamos a poner la condición de que si a.nd es menor a vías menos 1, entonces esto significa que se pueden seguir agregando datos. Se pueden seguir agregando datos para nuestro árbol binario. Bien, ¿por qué pongo vías menos 1? Porque recordarán de que la dimensión de los datos que tiene mi vector es igual a vías menos 1. Como estoy trabajando con 3 vías, significa que la dimensión de mi vector del nodo es 2. Bien, si esta condición se cumple, entonces aquí vamos a decir de que el nuevo dato que ingresemos va a ser igual a a.dato, y aquí accedemos a la posición sub nd. Bien, recuerden de que aquí, aquí estamos trabajando con el nodo que estamos ingresando por parámetro. Para esta forma nosotros enlazar todos los nodos, ¿no? Bien, aquí lo que estoy diciendo es que en el dato del vector en la posición sub nd, recuerden de que aquí en un principio nd comenzaba en 0, ¿no? 0, y aquí al agregar un nuevo elemento igualé el dato para esa posición del nuevo nodo que creé, para la posición sub 0. Y aquí incrementé en 1 nd, lo que significa que aquí ya estoy dándole un valor para la posición sub 1, porque aquí incrementé en 1. Bien, y después, como ven, igualé nuestro objeto de la clase nodo nuevo igual a a. Bueno, al revés sería, ¿no? A igual a nuevo. Así que aquí estamos trabajando con a. Estamos diciendo que el dato de a en la posición sub nd, que en este caso sería la posición 1, va a ser igual al dato que ingresamos por parámetro. Así. Y ¿qué más? Después lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos acá. Aquí, perdón, sí, aquí. Aquí lo que vamos a hacer es incrementar nd en 1. Vamos a decir a.nd más de esta forma. Bien. En este caso ya estaría creado esta línea de código para poder agregar otro elemento para nuestro árbol MVías. Vamos a probar. Guardamos y ejecutamos. Voy a agregar el 2. Voy a agregar el 3. Bien, como ven ya puedo insertar más elementos para mi nodo que compone mi árbol MVías. Pero ¿qué pasa si yo quiero insertar
por ejemplo, estos datos. Ingreso el 10 y luego ingreso el 2. Bien. Vemos de que aquí todavía hay algunos problemas. Tenemos que optimizar esto para que los datos en nuestro vector de nodos, perdón, en nuestro vector de datos enteros nos aparezcan en orden. Necesitamos de que nuestro árbol, de que nuestros nodos, de que los datos que componen los nodos estén en orden. Así que para eso vamos a crear un método que nos permita ordenar los datos que tenemos en cada vector que se encuentra en cada nodo. Bien, eso lo vamos a hacer a continuación. Muy bien, entonces como les comenté, vamos a hacer el método ordenar. Este método nos va a permitir ordenar los datos que tenemos en el vector que forma parte del nodo. Así que vamos a comenzar. Vamos a crear el método privado. Va a ser de tipo void porque vamos a trabajar con datos, no vamos a retornar ningún dato. Y lo vamos a nombrar ordenar. Bien, este método va a recibir lo que es un nodo por parámetro, el cual lo vamos a poner como nombre el nodo que entra por parámetro. Para. Bien. Y aquí vamos a ocupar un for para recorrer todos los elementos que tenga nuestro vector que forma parte del nodo. Así que creamos el for, creamos el contador que va a iniciar en 0 y ponemos como condición de que i va a ser menor a vía menos 2. ¿Esto por qué? Porque lo que vamos a hacer es recorrer desde la posición 0 de nuestro vector hasta la penúltima posición, puesto de que vamos a ir comparando la posición inicial con la posición siguiente y si es que tenemos la posición, bueno, si es que el valor del dato en la posición inicial es mayor al valor del dato de la posición siguiente, vamos a intercambiar esos datos para ordenar los datos en forma ascendente, de menor a mayor. Bien, así que aquí ponemos i más. Y aquí ponemos la condición, como les comenté. Si el dato del nodo, bueno, si el dato del vector que forma parte del nodo en la posición i es mayor al dato del nodo paran en la posición i más 1, bien, si es que el dato de la posición inicial es mayor al dato siguiente, significa de que está desordenado los datos del vector, así que hay que ordenarlo. Lo que vamos a hacer es igualar el dato de la posición sub i, no, perdón, sería i más 1, sería. El dato de la posición i más 1 igual al dato del nodo paran en la posición i, de esta forma. De esta forma estamos intercambiando los datos. Estamos diciendo de que como el dato de la posición anterior es mayor al dato de la posición siguiente, entonces tenemos que ordenar los datos de menor a mayor. Así que el menor tiene que irse al principio y el mayor tiene que irse más atrás, al final. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Bien, pero antes de eso, el dato de la posición siguiente tenemos que almacenarlo en un valor entero para no perder el valor que tenemos en el dato de la posición siguiente. Así que aquí ponemos auxiliar igual a param.dato en la posición siguiente y más 1. Así que aquí vamos a igualar el dato en la posición sub i igual al dato de la posición siguiente que capturó la variable auxiliar. Bien, y eso sería todo el método. Así que este método lo vamos a ocupar acá.
dentro de, dentro de este if, ¿ya? Después de que ingresemos, bueno, cada vez de que ingresemos un dato para nuestro nodo, para nuestro vector que forma parte del nodo, entonces vamos a ordenar esos datos. Así que aquí llamamos al método ordenar y le pasamos por parámetro el nodo A para que ordene los datos del vector del nodo A. Y aquí hacemos correr el programa y vamos a ver si está funcionando bien. Anteriormente vimos de que si yo insertaba primero un dato mayor y luego un dato menor, estos no se ordenaban. Pero ahora vamos a ver si es que se ordenan. Este 10 tiene que pasar acá y el 2 tiene que pasar por delante del 10 para que estén ordenados. Bien, vemos de que sí se ordena, ¿no? Así que, bien, esa sería una parte del método insertar elemento. Ahora vamos a hacer la otra parte, cuando queramos insertar más elementos en nuestro árbol MVIA. Lo que vamos a hacer en este caso es crear más nodos de manera recursiva utilizando el método insertar elemento. Para esto vamos a ocupar un contador con el cual vamos a recorrer todos los hijos que tiene nuestro árbol MVIAs y vamos a aplicar recursividad en cada uno de sus hijos dependiendo de si el dato es menor o mayor al dato en una determinada posición de nuestro vector del nodo. Bien, eso lo vamos a hacer a continuación.